En una pequeña iglesia abandonada, había un antiguo culto que practicaba rituales oscuros. Cada año, en la noche de luna llena, el culto elegía a un niño inocente de la aldea cercana para un sacrificio ritual. La comunidad estaba aterrorizada, pero nadie se atrevía a enfrentar al culto. Un año, una madre desesperada decidió proteger a su hijo y se ofreció voluntariamente en su lugar. La noche del ritual, los miembros del culto la ataron y la sacrificaron brutalmente. El mal prevaleció, y la oscuridad se afianzó en la iglesia, dejando a la comunidad en un estado de desesperación eterna. En una antigua iglesia, vivía un sacerdote que había sido poseído por un espíritu maligno. Las personas del pueblo comenzaron a notar cambios extraños en el sacerdote, su mirada se volvió fría y su voz tomó un tono amenazante. Una noche, durante la misa, el sacerdote se convulsionó y cayó al suelo. Su cuerpo se retorcía mientras el espíritu maligno se manifestaba ante los horrorizados feligreses. El espectro del sacerdote comenzó a perseguir a todos los que alguna vez habían rezado en la iglesia. Los habitantes del pueblo nunca volvieron a encontrar la paz, ya que el mal persistía en cada rincón de la iglesia. En una pequeña iglesia de un pueblo remoto, había un campanario que se decía estaba maldito. Se rumoreaba que si alguien se atrevía a tocar la campana en la medianoche, una sombra oscura se liberaría y perseguiría al culpable. Un joven valiente decidió desafiar la leyenda y subió al campanario en una noche de luna llena. Cuando tocó la campana, una sombra espeluznante emergió y se abalanzó sobre él. El joven desapareció, y la sombra acechante quedó atrapada dentro del campanario. Desde ese día, la sombra buscó venganza y no descansaría hasta que todos los habitantes del pueblo fueran consumidos por su malicia. En una iglesia antigua y olvidada, había una pintura que colgaba en la pared. La imagen mostraba a un hombre siniestro con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Los visitantes de la iglesia decían que la pintura parecía cobrar vida y que sus ojos los seguían a medida que se movían por la habitación. Uno a uno, las personas que miraban la pintura comenzaron a sufrir desgracias inexplicables. La maldición se propagó y la iglesia se convirtió en un lugar temido por todos. Incluso cuando la pintura fue retirada, la oscuridad persistió, atrapando a la iglesia en un reino de malicia y desesperación. Una pequeña iglesia rural se convirtió en el escenario de una posesión demoníaca aterradora. El espíritu maligno se apoderó del cuerpo de un joven devoto y lo obligó a cometer actos atroces. A medida que la posesión se intensificaba, el joven perdía su humanidad y se convertía en un mero títere del demonio. Los intentos desesperados por exorcizar al demonio resultaron en fracasos, y la iglesia se convirtió en un lugar abandonado, un recordatorio sombrío de la maldad que alguna vez estuvo presente. La comunidad se vio obligada a abandonar la iglesia, dejándola como un santuario oscuro para el mal que prevaleció. En una pequeña capilla, una anciana solitaria coleccionaba muñecas antiguas. Un día, encontró una muñeca peculiar en un mercado de antigüedades. La muñeca tenía ojos fríos y una sonrisa inquietante. A medida que pasaban los días, la anciana comenzó a experimentar sucesos inexplicables, objetos que se movían solos, risas escalofriantes en la noche. Pronto se dio cuenta de que la muñeca estaba poseída por un espíritu maligno que había dejado su rastro de maldad en cada muñeca de su colección. Atormentada y asustada, la anciana intentó deshacerse de la muñeca, pero el mal persistió, consumiendo su vida y convirtiendo su hogar en un nido de oscuridad y desesperación. En una iglesia prominente, el carismático sacerdote de la comunidad era admirado por todos. Sin embargo, en secreto, el sacerdote estaba involucrado en rituales oscuros y pactos con entidades demoníacas.
Su afán de poder y riqueza lo llevó a sacrificar a inocentes en nombre de sus oscuros aliados. Un día, la verdad fue revelada y los feligreses descubrieron los actos atroces del sacerdote. Llenos de ira y dolor, los habitantes del pueblo tomaron la justicia en sus propias manos y condenaron al sacerdote a una muerte violenta. Sin embargo, el mal ya estaba sembrado en la iglesia y en los corazones de aquellos que habían sido seducidos por el sacerdote corrupto, dejando un legado de destrucción y tristeza en su estela. En una antigua catedral, se descubrió un sótano oculto bajo el suelo de piedra. Nadie sabía de su existencia hasta que un monje curioso decidió explorarlo. Al bajar las escaleras, se encontró con una criatura indescriptible que se alimentaba de la oscuridad y la desesperación. La criatura, con su aspecto grotesco y su sed insaciable de sufrimiento humano, escapó del sótano y comenzó a aterrorizar a la comunidad. Los aldeanos se volvieron paranoicos, sospechando el uno del otro, mientras la criatura se escondía en las sombras, devorando las almas inocentes y sumiendo la iglesia en un abismo de malicia y tristeza eterna. En una iglesia abandonada, se escuchaban coros misteriosos en las noches silenciosas. Los aldeanos, curiosos por descubrir el origen de la música, decidieron investigar. Al entrar en la iglesia, se encontraron con un coro de figuras espectrales que cantaban canciones sombrías y desgarradoras. Las almas de los antiguos miembros del coro, cuyas vidas habían sido truncadas en tragedias, se habían quedado atrapadas en la iglesia, condenadas a repetir sus actuaciones macabras para siempre. La música, lejos de ser celestial, se convirtió en una melodía desgarradora que arrastró a aquellos que la escuchaban hacia la locura y la muerte, sellando el destino de la iglesia como un lugar de pesar y desesperación. En una iglesia pintoresca, un confesionario antiguo era el lugar donde los feligreses buscaban redención y paz interior. Sin embargo, se decía que el confesionario estaba maldito. Aquellos que se atrevían a confesar sus pecados eran consumidos por una presencia maligna. Sus almas se corrompían y eran condenadas a vagar como espíritus atormentados en los pasillos oscuros de la iglesia. La maldición se extendió rápidamente, y pronto nadie se atrevió a acercarse al confesionario. La iglesia se convirtió en un lugar de tristeza y sufrimiento, donde las almas perdidas y angustiadas encontraron su eterna morada, incapaces de liberarse de los lazos de la maldición.